este hombre era enviado por el Dios de los cielos, porque Dios había permitido que Ciro el Grande simplemente fuera a derrotar a Nabucodonosor con el objetivo de sacar a su pueblo del exilio y a su nombre. El nombre de Ciro el Grande en la traducción original hebrea significa ungido o enviado, y a su nombre. Esto tipificaba a Cristo, amados hermanos. Una vez estuvimos exiliados en el pecado, una vez estuvimos bajo esclavitud, una vez no pudimos adorar a Dios libremente porque no le conocíamos. En esos 70 años nacieron generaciones que nunca habían conocido a Dios, pero Dios se acordó de Ciro el Grande, Dios se acordó del ungido, Dios se acordó del enviado, así como un día se acordó de ti, amada iglesia de Cristo, se acordó de ti, pueblo, y envió a Cristo, el ungido, el enviado, para que adoraras a Dios libremente y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Así el Señor un día se acordó de ti, amada iglesia, amado hermano, amado pueblo de Dios, para que podamos adorar a Dios libremente. Y dice que la palabra que este hombre, Ciro el Grande, amados hermanos, derrotó a este hombre llamado Nabucodonosor. Y este hombre, Ciro el Grande, mientras iban los exiliados saliendo de ese lugar de Babilonia, los medos persas, amados hermanos, tenían una identidad. El pueblo de Jerusalén tenía otra identidad. Y este hombre, Ciro el Grande, se da de cuenta de que había unas personas que no eran de ese lugar. Y a su nombre, se dio de cuenta de que había una identidad diferente allí, aleluya, y a su nombre, Jehová Dios Todopoderoso le dijo en una ocasión al faraón: mira, haré diferencia entre tu pueblo y el mío, y a su nombre, Dios ha hecho una diferencia. Tú tienes una identidad en el cielo, eres hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Se da de cuenta este hombre llamado Ciro el Grande de que estas personas pertenecían a otra región, y preguntó de dónde eran estas personas, y le dijeron que eran de Jerusalén. Inmediatamente este hombre decreta, da una orden y envía a salir a todos los exiliados que eran de Jerusalén, y este pueblo salió de esa tierra a adorar a Dios, a bendecir el nombre de Jehová, y iban cantando mientras eran libertados por todas las regiones, adorando el nombre de aquel que los sacó de la esclavitud, del exilio, y a su nombre, Bríndale fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Y eso era lo que estaba pasando en este tiempo. Por eso el Señor, después que el pueblo llega a Jerusalén, Dios le da una promesa a través del profeta Isaías, y le dice a su pueblo, para consolarlo, porque le habían dado la espalda a Dios. Pasaron 70 años en esclavitud, bajo un exilio, pero Dios les dio una palabra. El Señor les dio una promesa. Les dijo: ninguna arma forjada de aquí en adelante en contra de ti prosperará. Amén. Pastor, ninguna arma forjada a partir de este momento en este lugar prosperará contra esta casa. Ninguna arma forjada en contra de la iglesia de Cristo prosperará. Y así le dijo el Señor a este pueblo exiliado, y a su nombre, Hay armas forjadas, amados hermanos, allá afuera. Hay dos ámbitos espirituales donde nos movemos. Hay una línea delgada entre la luz y la oscuridad, y a su nombre, bendito los que están en medio de la luz de Cristo, aleluya. Pero allá afuera hay una oscuridad donde Satanás, que el Señor lo reprenda, está cada día forjando armas, forjando y craneando un plan para ver caer al hombre de Dios, para ver caer a la mujer de Dios, para ver caer al ministro de Dios. Pero el Señor te dice en esta noche, en esta mañana, gloria a Dios, que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. El enemigo es especialista en orquestar planes para haber caído al adorador, para haber caído a la ministra,
para haber caído al ministro, al evangelista, al apóstol, al predicador, al maestro de la palabra. Aleluya. Amados hermanos, apercibidos. Aleluya. Esto es guerra contra guerra, aleluya, y a su nombre. Pero el Señor nos dice que iremos de victoria en victoria en el nombre de Cristo. Victoria en victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo le decía a Dios, Señor, no me gusta hablar de mi testimonio. No me gusta hablar de mi testimonio porque es algo que a mí me avergüenza, aleluya, y a su nombre. Yo creo que mi testimonio quedó en las profundidades del mar. Pero sin embargo, el Señor en algunas ocasiones me ha hecho hablar del testimonio de mi persona para entrelazar, amados hermanos, para unificar los mensajes, para que sirva de ejemplo, para que sirva de bendición, para que de alguna forma usted lo edifique espiritualmente y a su nombre. Y a su nombre. Cuando yo estaba muy joven, y eso no hace mucho tiempo, gloria a Dios, tengo 50 años, cuando yo estaba un poco más de los 40, 30 años, amados hermanos, yo era una persona que andaba en hechos delictivos y a su nombre. Me gustaban mucho las armas, me gustaba el mundo delincuencial y a su nombre, y a su nombre. Pero de aquí me sacó Dios para la gloria y honra de su nombre y a su nombre. Y yo vivía en un sector de Puerto Ordaz. ¿Quiénes son de Puerto Ordaz? Aquí levanten la mano los que son de Puerto Ordaz. San Félix, Puerto Ordaz. Aleluya. Yo soy de Ciudad Guayana, gloria a Dios. Yo soy de Ciudad Bolívar y de San Félix y de Puerto Ordaz. Porque en los 3 lugares caminaba. Y me quedé en Puerto Ordaz gracias a mi esposa, aleluya, y a su nombre. Y a su nombre. Bien, amados hermanos. Estando yo en una zona que llaman Villa Bahía, todos ustedes lo conocen, amén. Entrando por la chicharronera, más adelante de los tubos, yo vivía en un sector llamado el sector 9, y a su nombre. Y a su nombre. Pero en ese lugar, amados hermanos, se movían muchas las armas. Y lo que quiero traer a colación en esta mañana, amados hermanos, es para que usted saque una comparación y usted pueda hacer una referencia, amados hermanos, de cómo se mueve el ambiente espiritual y cómo se mueve el ambiente secular. Y a su nombre. Armas forjadas se encuentran en ese lugar, allá afuera, amados hermanos. Por eso debemos estar todos los días en la casa del Señor y a su nombre. Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. Y a su nombre, y a su nombre. En aquel lugar, amados hermanos, era una zona donde tenías que andar armado, donde se tenía que andar caminando muy despierto, amados hermanos, porque había bandas de otros sectores que se querían meter para aquel lugar para tomar control de la zona. Bien sea por la sustancia que ya ustedes conocen y a su nombre, bien sea por el control de la zona, bien sea por el robo de vehículos y bien sea por otras cantidades de cosas, amados hermanos, donde nosotros teníamos que estar resguardados todos los días y todas las noches, teníamos que estar acampando sobre las casas y todo el mundo armado y a su nombre. Y todos los fines de semana, amados hermanos, era de un bando de aquel lado y de otro lado, de un bando de aquel lado, y se metían para los sectores y los otros se metían para otros sectores, y a veces los fines de semana eran muy peligrosos. Usted tenía que estar despierto. Si usted estaba en la esquina, usted tenía que tener 4 ojos, y mientras estaban unos aquí, estaban otros allá, amados hermanos. Así mismo, amados hermanos, se mueve el ambiente espiritual. Un día me encontraba yo, amados hermanos, con unos amigos allí, con unos jóvenes, y mientras estaba en ese lugar, amados hermanos, sentía una presencia en ese lugar. Aunque yo andaba apartado, me alcanzó la misericordia de Dios, y había algo que me ministraba y me decía: mira, sal de este lugar, sal de este lugar, sal de este lugar. Y empecé a sentir un temor, empecé a moverme de un lugar a otro, y empecé a sentir un miedo, amados hermanos. Era la presencia del Espíritu de Dios que me estaba diciendo: sal de este lugar, sal de este lugar. Y yo le digo a aquellos jóvenes: mira, vamos a movernos de aquí, vamos a movernos de este lugar, porque algo va a pasar aquí. Amados hermanos, cuando yo me muevo de ese lugar y camino hacia mi casa, amados hermanos, veo como unos 7 o 8 hombres que venían encapuchados con armas largas, amados hermanos, y se dirigían hacia donde nosotros estábamos, y a su nombre, y a su nombre. En el término coloquial de la calle, este código se conoce: nos vendieron, y a su nombre. Y en ese momento, amados hermanos, que yo voy cruzando la esquina, vienen bajando por la otra esquina estas personas.
10 hombres armados y venían todos pegaditos de la pared y se dirigían hacia aquella casa por la misericordia de Dios. Fracciones de segundo, doblo yo la esquina y ellos pasan, no me vieron, pero el ángel de Jehová acampaba alrededor de mi vida. Y estas personas se metieron hacia la casa donde estábamos nosotros, amados hermanos. Se armó una balacera acampal esa noche, amados hermanos. Eso era por todos lados. Llamadas telefónicas, uno agarraron por aquí, otro agarraron por allá. Y aquel lugar, amados hermanos, toda la noche la gente no podía dormir. Y a su nombre. Y yo llegué a mi casa asustado y le dije a mi esposa, abre la puerta y me metí para la casa. Amados hermanos, en ese momento yo empecé a darme de cuenta, amados hermanos, que me alcanzó fue la misericordia de Dios. Porque el Señor tenía propósitos eternos en mi vida. En este tiempo, amados hermanos, le doy la gloria y honra de Dios. Porque ninguna de esas armas que había forjado el enemigo pudieron contra mi vida. Porque hubo uno que se acordó de mí. Hubo uno que dijo, no morirás, porque instrumento mío eres tú. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Dígale fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, Cabay Soleva. Sabacanda Soquera. Aleluya. Libro de Samuel, capítulo 22. Aleluya, y a su nombre. El libro de Samuel, amados hermanos, capítulo 22. Dice de la manera siguiente, se lo voy a leer, para que usted siga concentrado en el mensaje. Aleluya, y a su nombre. Capítulo 22 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Este hombre llamado David para ese entonces no había sido rey. Aleluya. Y en la persecución que tiene el rey David, amados hermanos, Saúl se encargó de hacerle un acoso y una persecución a David por un celo, amados hermanos, porque ya Dios lo había predestinado como rey por la desobediencia de Saúl. Y a su nombre. Estaría de más contarle la historia, porque los que leen Biblia saben lo que pasó allí. Aleluya. Aleluya. Y este hombre llamado David, amados hermanos, siendo un hombre temeroso conforme al corazón de Dios, este hombre va y se refugia en la cueva de Adulam. Aleluya, y a su nombre. Y cuando llega a la cueva de Adulam, dice la palabra de Dios que se encontró con personas afligidas de espíritu, endeudados, menesterosos, personas con cualquier situación que usted se pueda imaginar, amados hermanos. Pero a ese lugar llega un hombre con una referencia, figura pública de aquel tiempo, y entra a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam, históricamente, según los eruditos de la palabra, era un lugar donde se refugiaban muchas personas que tenían problemas con la sociedad, personas que tenían deudas, personas que tenían cualquier tipo de situación. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Se encontraban estas personas y llega este hombre llamado David. Aleluya, y a su nombre. David era muy conocido, amados hermanos. En el pueblo de Israel, David era una figura pública. Venía de derrotar al pastor, al paladín, al semidios de los filisteos. Venía de derrotar al gigante. Y cuando ven a este hombre que entra por la puerta de la cueva de Adulam, se dan de cuenta de que entró David. Y a su nombre. Y me imagino que algunos allí le dijeron: mira, aquí va entrando allí. Ese es David. ¿Cuál? El que derrotó al paladín, el que libertó al pueblo de Israel de la opresión de 40 días. Ese es David, el pastorcito. Sí. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y dice la palabra de Dios que eran como 400 personas, sin contar mujeres y niños. 400 hombres. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene. Aleluya. Y a su nombre. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que estas personas, cuando ven a este hombre llamado David, dice la palabra, amados hermanos, que
David empezó a darle palabra de aliento a estas personas. David, dentro de la cueva de Adulam, empezó a formar líderes, empezó a hacer liderazgos. Empezó este hombre a los menesterosos que tenían armas forjadas en su vida de persecución por deuda, hombres que tenían persecución por tristeza, hombres que habían sido armas forjadas en contra de su vida, de su familia. ¿Quién sabe por qué estaban menesterosos? ¿Quién sabe por qué estaban en ese lugar? Habían sido armas forjadas por el enemigo que había derrotado la moral de muchas personas, 400 personas, pero en ese lugar llegó un hombre llamado David, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre vino a desbaratar armas forjadas del enemigo, vino a desbaratar armas forjadas que habían sido en contra de estas personas. Este hombre llamado David, amados hermanos, dice la palabra de Dios que de estos 400 hombres salieron los valientes de David, y a su nombre, y a su nombre. Por eso, amado hermano, querido hermano, iglesia de Cristo, cuando a este lugar llega un hermano, amigo, con una necesidad, no se haga el desentendido. Usted tiene que pelear con su hermano. Las armas forjadas contra su hermano son armas forjadas contra usted mismo. Y a su nombre, y a su nombre, lucha y pelea con su hermano. Si está triste, dele palabra de ánimo. Dígale: Cristo te ama. Vamos, varón. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dele palabra de incentivo. Anime a su hermano. Ayuda a su hermano. Eso fue lo que hizo David. David empezó a sacar de ese lugar hombres y mujeres valientes de ese lugar. Aleluya, a su nombre. Y allí salieron los guerreros de David. Y a su nombre. Como de este lugar van a salir guerreros de este lugar. Van a salir hombres forjados por sus pastores. Hombres forjados por los pastores. Líderes. Los que han venido a formar. Así tú tengas alguna necesidad. Así tú tengas un problema. Hay hombres de Dios que han sido colocados en este lugar para darte palabra de fortaleza, para darte palabra de bendición, para decirte: tú puedes. El yo no puedo no existe en la iglesia de Cristo. Ustedes están en este lugar porque de este lugar saldrán guerreros de la cueva de Adulam y saldrán a conquistar las naciones, y a su nombre, y a su nombre. Dígale fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días de David, capítulo 23, versículo 8, él se acordó y mencionó en la palabra. Usted lo puede leer. Si usted tiene lápiz, vaya haciendo apunte, amados hermanos, porque esta palabra la trajo el Señor para que usted mismo también aplique este mensaje en otro lugar cuando Dios le permita hacerlo. Aleluya, y a su nombre, a su nombre, porque es una palabra de fortaleza, es una palabra de bendición. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que David en sus últimos días, antes de fallecer, capítulo 23, versículo 8, se acordó de los valientes que él había formado dentro de la cueva de Adulam. Y le voy a mencionar por lo menos 3 de estos valientes, y a su nombre, y a su nombre. Ríndele fuerte aplauso a Cristo. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, y a su nombre: José Basebet, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, y a su nombre, y a su nombre. Este era un hombre, José Basebet, amados hermanos, que derrotó él solo 800 hombres. 800 hombres. La iglesia de Cristo, amados hermanos, no puede tener miedo, no puede tener temor, aunque venga el enemigo y se levante como el río, amado hermano. Dios levantará bandera de victoria sobre tu vida, sobre la iglesia. Dios levantará bandera de victoria de su nombre. Y más que demostrado estaba, amados hermanos, cuando David derrotó al semidios, el paladín llamado Goliat. Este gigante tenía atemorizado por 40 días al pueblo de Israel. Y dijo: uno
el que menos esperaban, y sus hermanos le decían: mira, vete allá a pastorear tus ovejas, sal de este lugar. Pero había un celo de este hombre llamado David, y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar al pueblo de Israel? Diga a sí mismo usted: ¿quién es el enemigo para desafiar la iglesia de Cristo? Yo tengo una palabra: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ningún arma forjada en contra de la iglesia prosperará, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. En segundo lugar, amados hermanos, se levantó un hombre llamado Sama, hijo de Ahé Ararita. Dice la palabra de Dios: los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, este hombre, dice la palabra de Dios, que mientras veían a los filisteos que venían a tomar el campo de lentejas, este hombre se paró allí en ese lugar. Mientras otros estaban retrocediendo, él dijo: yo le he creído al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy un valiente de David. Yo no voy a retroceder. Yo voy a defender este campo de lentejas. Y dice que este hombre se paró, amados hermanos, en aquel lugar, él solo, y empezó, amados hermanos, a defender el campo de lentejas, y derrotó a todos los filisteos. Y dice que aquel día Jehová le dio una gran victoria a este hombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Así mismo, querido hermano, querida iglesia de Cristo, así mismo tú tienes que defender el campo de lentejas de tu familia, el campo de lentejas de tus hijos, el campo de lentejas de tu matrimonio, el campo de lentejas de tu ministerio. Pastor, el Señor te dio ovejas. Defiende el campo de lentejas de este ministerio, que el Señor va a ser grande en el nombre de Jesús, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Defendamos el campo de lentejas como guerreros valientes de Dios. Bríndale fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Ningún arma forjada ha podido hasta este tiempo con el pueblo de Dios. Así sean 800, así sean 500 filisteos, el pueblo de Dios siempre te va a dar una gran victoria, y a su nombre, y a su nombre. Hubo un hombre llamado Eleazar, hijo de Dodo, el Ahohita. Dice la palabra de Dios que este hombre, amados hermanos, se levantó un día juntamente con el rey David, y dice la palabra de Dios que venían los filisteos a atacar a este pueblo, y a su nombre, y a su nombre. Y en ese lugar, amados hermanos, hubieron algunos hombres, y dice la palabra que retrocedieron. Muchos retrocedieron. A veces, cuando el pueblo de Dios, pastor, es sacudido, la iglesia, mucha gente decide retroceder, mucha gente decide irse de la iglesia, mucha gente dice: yo no me quedo en este lugar, yo no me voy a quedar aquí, y déjame los pastores solos. He visto muchos pastores que han quedado solos porque mucha gente los abandona en medio de la situación, en medio de la prueba. Pero hubo uno llamado Eleazar, amado hermano, que se quedó allí con David, y a su nombre, y a su nombre. Guerrero de Dios, ministro, cuando veas a la iglesia tan valiente, que Dios guarde la iglesia de Cristo, pero vendrán pruebas, no abandones al hombre de Dios. Quédate en ese lugar. No abandones al pueblo de Dios. Quédate en ese lugar, porque tú eres un escudero de Cristo. Tú eres un escudero del varón de Dios, y a su nombre, y a su nombre. Y dice que Eleazar, amados hermanos, agarró con Eleazar y le dijo a David: yo no te voy a dejar solo, David. Vamos contra estos filisteos. Vamos a derrotar a estos filisteos. Y dice que Eleazar agarró su espada en la mano, amados hermanos, y se fueron contra aquella gran multitud. Y dice la palabra de Dios que ese día Dios le dio una gran victoria a Eleazar, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre.
le dio una gran victoria a este hombre. Y dice que este hombre empezó a batallar con David. Y caía uno, caían dos, caían tres. Y aquello era un baño de sangre. Porque hubo un hombre que le creyó primeramente a Dios. Creyó en el Dios de David. Creyó en la fortaleza. Creyó en lo que había sido formado como guerrero. Y simplemente agarró su espada y fue contra aquellos hombres. Y Dios le dio una gran victoria. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que la espada de este hombre llamado Eleazar se le quedó pegada a la mano, y a su nombre, se le quedó la espada de vida a la mano, se le quedó la espada allí, y no se sabía si era carne o fierro, porque la mano se quedó allí, soldada en la mano, la espada de Cristo, aleluya, y a su nombre se le quedó allí, pegada la espada. Trataron de quitarle la espada y no podían. Porque este hombre simplemente estaba creyendo en el Dios que lo había enviado, y a su nombre, Así, querido hermano, iglesia de Cristo, no sueltes la espada, no sueltes la palabra, no sueltes la palabra, no sueltes la palabra, no sueltes el ministerio, no sueltes el ruego por tus hijos, no sueltes, agárrate de la fe, agárrate de la palabra que te ha sido dada en el nombre de Cristo, aleluya, y a su nombre. Bríndele fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Usted está aquí? Aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Gloria a Dios. El libro de Isaías, capítulo 6. Aleluya. Y ya vamos casi culminando el mensaje. Isaías capítulo 6, aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. Isaías capítulo 6. Dice la palabra de la manera siguiente, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Vive el Rey. Siempre. Isaías capítulo 6, 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Gracias. Eso no te lo reveló sangre ni carne. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos. Vaya tomando nota porque después usted le va a ser útil esta palabra. Amén. En el año que murió el rey Usías, capítulo 6, versículo 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y a su nombre, y a su nombre. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que el rey Isaías, el profeta Isaías, en una oportunidad muere el rey Usías, que era primo hermano del rey del profeta Isaías. Usías era primo hermano de Isaías. Y dice la palabra de Dios que un día Isaías se para frente al templo, pastora, y entra en una preocupación porque ha muerto su primo hermano, y este hombre no sabía qué iban a ser los destinos del templo, qué iba a ser los destinos del pueblo de Israel. Y a su nombre, y a su nombre. Y dice que en medio de una visión se aparece la presencia del Dios sublime, y dice que en aquel lugar, amados hermanos, apareció el Dios de los cielos. Y dice que había una presencia tan grande en ese lugar, amados hermanos, que dice que las faldas de su vestidura arropaban aquel lugar. Y a su nombre, y a su nombre. Aquellas faldas levitaban por todo el templo, y a su nombre. Isaías se queda observando aquel lugar, amados hermanos, y ve la visión. Y el Señor le hace saber a este hombre llamado Isaías que no tenía que pensar en lo natural, sino en lo espiritual. Y Dios se le revela en medio del templo para que éste supiera que quien estaba a cargo de la iglesia, quien estaba a cargo del pueblo, era su presencia. Y a su nombre, y a su nombre. Así mismo, iglesia de Cristo, pastor y pastora, no se preocupe por el lugar donde Dios los ha colocado. No se preocupen por la iglesia, porque en este lugar hay una presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay una presencia que arropa todo este lugar. La presencia
del Señor arropaban y se arrastraban por todo aquel lugar. Amén. Aleluya, y a su nombre. Gloria a Y Dios. a su nombre dice el libro de Jueces, capítulo 1, amados hermanos, y ya vamos a culminar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, Jueces 1, que había un hombre llamado Adoni-Bezek, aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el versículo 7, para resumir un poco, que este pueblo se fue a tomar posesión de aquel lugar y logran reducir a este hombre Adoni-Bezek, lo toman a la fuerza, y este hombre llamado Adoni-Bezek era un rey que estaba acostumbrado en aquel tiempo a derrotar a sus enemigos, y cuando eran guerra de reinos contra reinos, amados hermanos, y a su nombre, Gloria a Dios. aquellos hombres, y este hombre Adoni-Bezek le cortaba los dedos pulgares de las manos, los dedos pulgares de los pies. Allí está el libro de Jueces capítulo 1, usted lo puede leer, y dice que este hombre, cuando lo tomaron, le hicieron lo mismo a él, y a su nombre, y a su nombre. Este hombre hacía eso contra sus enemigos para que estos hombres no pudieran manipular la espada, para que estos hombres simplemente no pudieran tener movilidad, y simplemente estos hombres quedaran reducidos y quedaran inoperantes ante cualquier batalla, y a su nombre. Y esto era lo que hacían y acostumbraban estos hombres. Y este hombre se lamenta y dice: así como yo lo hice con mis enemigos, que caían las migajas de la mesa de los dedos de tantos reyes que él derrotó y de tantos dedos que cortó, dice que caían por el suelo tantos dedos y tantas cosas, así mismo hizo Jehová conmigo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y no solamente eso, sino que esta gente acostumbraba, amados hermanos, y a su nombre, Gloria a Dios. cuando derrotaban a un rey, le cortaban las vestiduras, la falda de la vestidura, y se la colocaban a la falda de ellos. Y cuando ellos desfilaban por medio del pueblo, esto les hacía saber de que este hombre tenía jerarquía por la cantidad de reyes que había derrotado, y a su nombre, y a su nombre. Por eso, amado hermano, lo que Dios le estaba mostrando a Isaías en el capítulo 6, amada hermana pastora, era de que aquellas faldas que rodaban por todo el templo era la cantidad de victorias que había tenido Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que derrota reyes, el que derrota enemigos. Esa era la presencia de aquel hombre que estaba arrastrando las faldas, porque la presencia de Dios y los enemigos que había derrotado eran muestra de su poder, eran muestra de su gloria. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bríndale fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Esa era la visión que estaba viendo Isaías. Y esto es un tema investigado bajo traducciones bíblicas, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Así mismo, amados hermanos, en este tiempo la iglesia de Cristo tenemos que saber y entender que estamos caminando con un Dios que es invisible. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero lo sentimos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y para culminar, amados hermanos, en una oportunidad en Venezuela, le voy a contar este testimonio de este hombre llamado Miguel, un hombre de Dios que salía todos los días a taxiar desde su lugar de trabajo. Era taxista, aleluya, y a su nombre. Bríndale fuerte aplauso a Cristo. Este hombre, para proteger la identidad de este hombre, le voy a poner el nombre de Miguel, amén. Este hombre salía todos los días, era un hombre de Dios, cristiano. Todos los días salía a taxiar, Pastor Giancarlo. Y este hombre todos los sábados se iba a trabajar. Y aquel hombre en una oportunidad monta a unos jóvenes allá en Venezuela para hacerle una carrera, y dice que estos hombres toman a este hombre, lo reducen y le dicen: esto es un asalto, y se llevan a este varón de Dios secuestrado, se lo llevan a un lugar, se lo llevan a una casa, amados hermanos, y mientras lo tienen en aquel lugar, escondido en un cuarto, lo tienen allí bajo cautiverio, lo tienen escondido, y ya estaban planeando ejecutar a este hombre porque a ellos les interesaba, era el carro. Y en Venezuela se ocuparon muchas veces de hacer este modus operandi
Aparecía el taxista por un lado y el carro nunca aparecía. Y a su nombre. Y este hombre, amados hermanos, simplemente estaba en ese lugar, allí, asustado, amados hermanos. Y estos hombres allí, mientras estaban en ese lugar oscuro, estaban diciendo qué era lo que iban a hacer, dónde iban a dejar el carro. Y este hombre escuchando, este hombre de Dios escuchaba todo lo que estaban diciendo estos hombres. Que Dios nos guarde, amados hermanos, de vivir una situación como esta. Pero ese hombre en ese lugar empezó a acordarse, amados hermanos, de Dios. A veces vienen situaciones difíciles donde nosotros allí es donde nos empezamos a acordar de Dios y a su nombre. Y a su nombre. Y este hombre en ese lugar, amados hermanos, empezó a acordarse de Dios. Y quizá empezó a citar muchos versículos. Ningún alma forjada en contra de mí prosperará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ángel de Jehová acampa alrededor del que los teme y le defiende. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro viene de Jehová. Y este hombre allí en ese lugar, amados hermanos, estaba asustado porque sabía que lo querían matar. Y a su nombre, y a su nombre. Y llega una de las personas, de los principales de ese lugar, y le dice: ¿dónde está el carro? Llaman a esta persona y este hombre dice: ¿dónde está el carro? El carro está aquí en este lugar. Van, le muestran el carro y dicen: y el chofer del carro está en el cuarto de Israel. Dice: ok. Y este hombre intenta irse. El principal intenta irse. Pero hubo algo que inquietó a este hombre a asomarse al cuarto de donde tenían a este hombre allí cautivo. Se devuelve, abre la puerta y dice: ¿dónde está? Abre la puerta, prende la linterna del teléfono y se queda mirándolo. Y a su nombre, y a su nombre, se queda mirándolo y ve la figura de un hombre arrinconado. Y este hombre está así en ese lugar y tiene la camisa puesta. Y se queda mirándolo, pero Dios guarda a este varón. Ve la vestidura del hombre y ve que está vestido como está vestido el hombre, dando testimonio de que es un hombre de Dios. Así como está vestido el pastor, dando testimonio que es un hombre de Dios. Yo veo a este hombre en la calle, inmediatamente sé la identidad de ese hombre. Le digo: Dios te bendiga, varón de Dios, porque su mirada simplemente refleja que anda en Cristo y a su nombre. Por eso debemos dar testimonio donde quiera que vayamos. No es solamente hablar, sino vestirse honrosamente como hombres de Dios y a su nombre, y a su nombre. Y eso fue lo que este hombre empezó a mirar, empezó a observar a este hombre y le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Miguel, varón. Así dijo. Cuando este hombre escucha: varón, ¿usted es un cristiano? Sí, para la gloria de Dios, soy cristiano evangélico. Y dice que a este hombre, amado hermano, empezó a entrarle un temor y un miedo terrible. Y sentía una voz que le decía: saca a mi hijo de aquí, sácamelo de este lugar, sácamelo ya de este lugar. Si no me sacas a mi siervo de este lugar, te vas a meter en problemas conmigo, te vas a meter en problemas conmigo. Y este hombre empezó a sentir un miedo. Y cuando miró a este hombre, empezó a preguntarle a las personas que estaban allí: ¿qué le quitaron a este hombre, varón? ¿Qué te quitaron? Me quitaron el reloj, la cartera, el carro, la cadena, me quitaron el anillo de matrimonio y me quitaron el teléfono. Y este hombre empezó a confrontar a todos los que estaban en ese lugar. Y estas personas empezaron a confrontar a este hombre. Y este hombre sentía y sabía y decía dentro de sí: prefiero meterme en problemas con todos estos hombres antes que meterme en problemas con Dios. Hay cosas más perjudiciales, hermanos. No hay cosas, fíjate de fuerza, no hay una cosa más peligrosa que meterse con un varón de Dios, que cantar contra la vida de un varón de Dios. Y usted mismo habla de su hermano. Dice la palabra de Dios que el que aborrece a su hermano, el tal es un homicida. Y a su nombre, ame a su hermano. Aunque tenga defectos, ame a su hermano. Ore por él y a su nombre. Y este hombre, siendo un hombre de la calle, dice que sintió un temor y dijo: todas las cosas se las van a devolver al varón de Dios. Pero bueno, compa, ¿en qué quedamos? Quedamos en que todo se le va a devolver al varón de Dios. Y el que se quiera problemar conmigo me lo va diciendo ya. Pero no era un hombre fácil de someter, ni un hombre fácil de confrontar. Porque era principal y era un plan de aquel tiempo. Y era una persona que se le pasaba con muchas personas peligrosas. Y a su nombre. Y simplemente empezaron a devolverle las cosas al varón de Dios.
Aquí está la cartera, aquí está el anillo, aquí está la cadena. ¿Qué más le falta, varón? Me falta la X, no es su nombre. Y el hombre le dice, varón, usted se va a ir de este lugar, tenga paz. Empezó a sonar el teléfono del varón y decía, esposa mía. Y yo le digo, ¿esa es tu esposa? Sí, varón, esa es mi esposa. Está en la iglesia y tengo que ir a buscar. Inmediatamente, amados hermanos, este hombre se dio la orden para que este hombre saliera de ese lugar, se montara en su carro. Y ese hombre, amado hermano, montándose en su carro, yo mismo, amado hermano, que era esa persona que encontró a ese hombre en ese lugar, andaba apartado de los caminos del Señor para la gloria y honra del Señor. Sabía y sentía que si yo no sacaba a ese hombre de ese lugar, yo iba a estar en problemas con Dios por ser conocedor de la palabra. Aleluya. Y yo no podía permitir que al varón de Dios lo mataran ese día, porque me iba a meter en un problema grandísimo, amado hermano. Quizás no hubiese pasado de ese mismo año. Y el Señor me hacía saber, sácalo de ese lugar. Y desde ese tiempo yo empecé a entender, amado hermano, y creo en la palabra, que ningún alma forjada en contra del pueblo de Dios prosperará. Prosperará, prosperará, prosperará. Y a su nombre, y a su nombre. Desde ese tiempo, amado hermano. Gloria a Dios. Y ese hombre se montó en su carro. Y ese hombre trató de verme la cara. Y yo le dije, no me veas la cara, varón. Vete a tu casa. Ve a buscar a tu esposa. Y me dijo, gracias, varón, Dios te bendiga. Le dije, dale la gloria a Dios. Ve a congregarte con tu familia. Y no te apartes jamás de los caminos de Dios. Porque la oportunidad que Dios te ha dado, no la desaproveches. Y hoy por hoy, amado hermano, amada iglesia, ese hombre debe estar testificando hasta el día de hoy de dónde Dios lo libró, de dónde Dios lo salvó. Y a su nombre, y a su nombre, ningún alma forjada en contra de ti prosperará. Ningún alma forjada en contra de tu familia prosperará. Ningún alma forjada en contra de la iglesia de Cristo prosperará. Todos ustedes que están en este lugar, así como hay una palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay una palabra que te dice, como promesa, el Señor se la hizo al pueblo de Israel, y en este tiempo se mantiene vigente. Sigue creyendo a Dios, sigue avanzando en Cristo, no te apartes jamás, sigue creyéndole al que te llamó, y cree en tu corazón que ningún alma forjada en contra de tu familia, en contra de tus hijos, no sueltes el ruego por tu familia. Sigue creyendo a Dios y sigue creyendo a aquel que te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Irás de guerra en guerra, pero victoria tras victoria en el nombre de Jesús. Rinde el fuerte aplauso. Aleluya. Y a su nombre.